El sector agroalimentario es uno de los grandes pilares económicos de nuestro país gracias a una geolocalización y un clima privilegiados e idóneos para el desarrollo de producción hortofrutícola, así como cárnica y pesquera. Asimismo, el sector representa una de las actividades económicas con mayor impacto en el ámbito internacional. Un sector clave para la economía de nuestro país que desde hace años cuenta con el apoyo de Agrobank, la red especialista en el sector agrario, ganadero y pesquero de CaixaBank, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del mundo agrario, con propuestas de valor que combinan la creación de productos específicos y el asesoramiento personalizado. En las oficinas Agrobank, a través de innovadoras herramientas digitales que permiten ganar agilidad y eficiencia. Reforzando la figura del especialista, ampliando y actualizando los conocimientos agrarios constantemente. Siempre presentes en eventos de networking con los principales agentes del mundo agrario y económico. Mejorando la relación de Agrobank con sus clientes para conseguir una experiencia muy positiva. Apoyo a la productividad y a la gestión financiera de las explotaciones agropecuarias y pesqueras. Colaborando con partners estratégicos, firmando nuevos acuerdos de colaboración y convenios con las principales instituciones y cooperativas. Impulsando a los emprendedores agrarios y favoreciendo el desarrollo y la innovación en el sector. Y como siempre, todo ello con un alto compromiso social, responsabilidad y transparencia en todas nuestras actividades que nos permite contribuir al bienestar de nuestros clientes y al progreso de toda la sociedad. El mundo agrario es el motor de nuestro crecimiento hoy, mañana y siempre. Agrobank, pasión por el mundo agro. Buenas tardes, bienvenidos a estas jornadas tan de actualidad que CaixaBank ha organizado, componentes de muy alto nivel, y vamos a comenzar la jornada con la presentación y unas palabras de Juan Ignacio Zafra. Juan Ignacio Zafra es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. Prácticamente ha pasado en CaixaBank desde sus inicios en el año 89. Tiene una gran experiencia en cuanto a banca se refiere. Pero como todo no es banca, hay que decir, Juan Ignacio es una gran persona y sobre todo viene de una zona que conoce mucho el olivar, por él, por la familia, porque creo que se ha criado allí, y sobre todo conoce el olivar productivo, el marginal, conoce todo tipo de olivar, lo cual nos da una visión al mundo olivarero, al mundo del aceite, o le da una visión a él para saber cuáles son nuestras necesidades. Juan Ignacio, buenas tardes, adelante. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Ya sabes que llevo orgullo mis raíces jiennenses y mis raíces dentro del olivar. Bueno, oye, yo simplemente voy a ser muy rápido, daros la bienvenida a estas jornadas de Agrobank online. Yo creo que es un privilegio tener hoy los ponentes que vamos a tener. CaixaBank lleva muchísimos años vinculado al sector del olivar. Yo personalmente lo he vivido en primera persona, muy vinculados a los agricultores, a los productores, a las cooperativas, a las almazaras privadas, a los transformadores, a los distribuidores, a los exportadores. Creo que tenemos una visión de toda la cadena de valor del sector del olivar muy importante. Y estamos muy orgullosos de que así sea. Posiblemente el sector del olivar es una de nuestras grandes especializaciones ahora mismo en el mundo Agrobank, dentro de que evidentemente tocamos todo, ¿no? Pero yo os diría que es uno de nuestras grandes fortalezas. Yo estoy seguro que hoy va a ser un día magnífico para hablar, yo diría, de las tres grandes áreas que CaixaBank maneja, ¿no? como retos del sector, ¿no? Que yo las dividiría en tres grandes áreas. La transformación de las explotaciones, transformación
que tiene como objetivo, evidentemente, hacerlas más productivas, bajar los costes de producción, trabajar la sostenibilidad, la variedad de productos, la digitalización, toda una serie de retos que yo creo que tiene la transformación de las explotaciones. Evidentemente, la optimización de la inversión hidráulica, yo creo que esto es algo inherente al sector, muy importante en la industria del olivar, y lo que yo englobo en el tercer gran reto que para mí tiene el sector, que es el marketing. Y el marketing en toda su globalidad, es decir, el producto, el precio, la distribución y la publicidad, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes retos también que tiene el sector. Y por mi parte, nada más. Enrique, muchas gracias por darme la posibilidad de representar aquí a CaixaBank, a Agrobank, que es una de nuestras enseñas, algo que nos distingue hoy en día en el sector y que nos hace sentirnos muy orgullosos, y deciros que, oye, a todos que estéis muy atentos, porque tenemos hoy unos ponentes de muchísimo nivel, a los que conozco muchísimo y que sé que van a aportar mucho hoy. Así que, de verdad, muchas gracias y espero que las preguntas también sean muy atractivas. Gracias a todos. Gracias, Juan Ignacio. Bueno, no sé si nos ha incorporado el primer ponente que teníamos, pero si no, damos paso al segundo, y cuando se incorpore, vamos a ver, lo miro, no se ha incorporado, pero bueno, vamos a pasar al segundo ponente, y si el primero se incorpora, perdón. Ah, ¿está José Miguel? Bueno, pues... Sí, estoy. Bueno, ya te echábamos de menos, José Miguel. Y yo a vosotros. De José Miguel podemos decir, bueno, que José Miguel es ingeniero agrónomo, es funcionario del Ministerio de Agricultura, es especialista en economía agraria por la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido director de la Agencia Aceite de Oliva, con lo cual ahora director general de la industria agroalimentaria, conoce muy bien el sector del aceite de oliva, porque él fue director de la Agencia Aceite de Oliva y posteriormente la transformación del nombre. Yo de José Miguel sí quería resaltar una cosa. Es una persona que escucha, que resuelve y que conoce el sector perfectamente, con lo cual es un lujo tenerlo aquí en las jornadas de Agrobank. José Miguel, cuando quieras, adelante. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Enrique, por tu presentación, y muchísimas gracias también a Agrobank por organizar esta jornada, que creo que es tremendamente oportuno en estos momentos que se está hablando tanto del aceite de oliva, y por darme la oportunidad de contar en primera persona y contar a todos los que nos están escuchando pues las novedades que pretendemos introducir con esta norma de calidad del aceite de oliva. Bueno, me gustaría empezar hablando de esta norma diciendo que es la primera vez que vamos a regular desde la Administración de manera exclusiva el aceite de oliva, porque anteriormente la normativa actual, el Real Decreto 308, es del año 1983 y abarca todos los aceites vegetales comestibles. Es verdad que desde el año 83 se han ido haciendo actualizaciones parciales de la norma de calidad, pero, como digo, es la primera vez que de manera exclusiva el aceite de oliva va a tener una norma propia de calidad. Por lo tanto, eso creo que es importante enfatizar esta cuestión. ¿Por qué queremos que tenga una norma de calidad propia? Pues por la importancia que tiene este sector para nuestro país. Somos el primer productor mundial y el primer exportador, y por lo tanto queremos también que nuestros aceites ganen en calidad y en valor añadido. Y para ello queremos dotar a nuestros aceites de una norma que enlaza con los cambios que ha sufrido el sector productor y de consumo en estos últimos años, y que pretende, pues como digo, reforzar y poner a nuestros aceites con la máxima calidad. Me gustaría pues, destacar algunas pinceladas, algunas de las cuestiones que introduce la norma. Por un lado, yo creo que lo más importante de esta norma de calidad es el refuerzo que hace a los temas de trazabilidad. Y en este sentido, pues la norma establece
como obligatorio llevar por parte de los operadores del sector un sistema de trazabilidad estandarizado. En la norma, en el anexo, se recogen todos los elementos que tienen que incorporar en su trazabilidad los distintos operadores, para garantizar que cuando el consumidor compra una botella de aceite, está comprando realmente pues, un aceite con las máximas garantías. Esos requisitos de trazabilidad, hay que decir que es un sistema específico y distinto a los sistemas de trazabilidad impuestos por la normativa de seguridad alimentaria. Por otro lado, y otra de las novedades, y que creo que es muy importante, es que incorporamos una trazabilidad en los movimientos, de tal manera que obligamos que todos los aceites, cuando van a moverse entre distintas empresas y distintas instalaciones, tiene que haber una declaración de ese movimiento a un sistema informático, que es una gran apuesta del Ministerio de Agricultura, porque va a requerir una inversión importante para crear ese sistema informático, esa nube, donde cada movimiento de aceite entre empresas e instalaciones tiene que quedar recogido. De tal manera que a esa nube, a ese sistema, tendrán acceso las autoridades de control y podrán controlar en tiempo real ese movimiento de aceite, porque indicará qué categoría de aceite está en ese movimiento y las autoridades lo podrán controlar. De esa manera evitamos posibles fraudes que pudieran ocurrir. Por lo tanto, como digo, el refuerzo de la trazabilidad es la apuesta importante que hace el Ministerio a través de esta norma de calidad. Al mismo tiempo, junto con esas obligaciones, esos requisitos de trazabilidad, se incorpora un plan de control específico sobre esa trazabilidad. Las autoridades de control, que en este caso recae dentro de las autoridades de las comunidades autónomas, tendrán que establecer un plan específico para vigilar pues, que todos los operadores tienen esos sistemas de trazabilidad interna y que han hecho esas declaraciones de movimientos. Otra de las cuestiones que son importantes es la obligación de tener las instalaciones de las almazaras, de las extractoras y de las refinerías separadas. Esto va a ser así a partir de la entrada en vigor de la norma, pero evidentemente somos conscientes, y como ha dicho Enrique, fruto de escuchar al sector, había pues ya inversiones realizadas por distintas empresas en las cuales separar esas almazaras de las extractoras o de las refinerías era tremendamente costoso. Pero lo que no queremos es que pueda haber en ese tipo de instalaciones cualquier tipo de fraude, y para ello hemos incrementado los controles en esas instalaciones con un plan de control reforzado, y son las instalaciones que ya están juntas en el momento de aprobación de esta norma las que tendrán que realizar una información adicional a las autoridades de control. Por otro lado, pues otra de las cuestiones que están incorporándose dentro de esta norma de calidad es reservar la mención o el término virgen únicamente para los aceites que provienen del sector oleícola, evitando pues, la confusión que hoy a veces encontramos en el mercado con otros tipos de aceite que no son procedentes de la oliva y que utilizan o se apropian del término virgen. Por lo tanto, queda reservado el uso del término virgen para los aceites del sector oleícola. Por otro lado, también vamos a seguir incidiendo en algo que fue muy importante, como es el garantizar la inviolabilidad, dicho de otra manera, que las aceiteras en el canal de hostelería no se puedan rellenar, con el objeto de evitar pues, esas prácticas fraudulentas. Vamos a reforzar y vamos a hacer hincapié en ese control. Al mismo tiempo, vamos a evitar las mezclas de los aceites de oliva con otros tipos de aceite, quedando terminantemente prohibidas. Y, por otro lado, también se incorporan otras obligaciones, como pues el tema de evitar el repasado de los orujos. Solo se permite el repasado del orujo en continuo y durante 12 horas máximo. Por lo tanto, no hay otra posibilidad de hacer ese repasado.
Al mismo tiempo, también se prohíbe el extraer aceite de aceitunas que provienen de entamadoras o de los huesos de las aceitunas, de tal manera que queremos que el aceite provenga únicamente de aceitunas que no hayan sufrido ningún tipo de tratamiento. El refrescado, este es otro de los elementos que quedan incorporados en esta norma y lo que viene a decir es que cuando se mezclan aceites vírgenes previamente clasificados, es decir, otra de las cosas es que todo aceite que sale del almazara tiene que estar clasificado. Entonces, lo que queremos evitar con el refrescado es que las mezclas de aceite de oliva virgen previamente clasificados se clasifiquen con una categoría superior a la del aceite de menor categoría utilizado en esa mezcla. Y finalmente, otra de las cuestiones que también se incorporan en esta norma de calidad es la prohibición de utilizar el plástico en el comercio minorista en el aceite de oliva virgen extra, con el objetivo de valorizar la categoría de máxima calidad de los aceites de oliva, y no es que se imponga un tipo de envase frente a otros, pero lo que sí que se quiere es prohibir el plástico con el objeto de que pues veamos en nuestros lineales, como ocurre en otros países, incluso como ocurre con nuestros aceites cuando salen de nuestras fronteras, que van envasados en envases distintos al plástico. Bueno, todo esto está con un objetivo claro, que lo he dicho antes y que lo vuelvo a remarcar, que es ganar en calidad, tener más exigencias que las establecidas en la normativa comunitaria, tener unas exigencias que pongan nuestros aceites de oliva en la cúspide de la calidad mundial de nuestros aceites. Y esto, bueno, pues estamos ahora mismo por hablar de la hoja de ruta. Si me permiten, voy a beber un poquito de agua. Si les contaba que estamos ahora mismo en un periodo en el cual la norma pues acaba de concluir el periodo de información pública, hemos recibido alegaciones por parte de todo el sector y próximamente va a ser remitida a la Comisión Europea para bueno, pues que sea informada por la Comisión Europea y puedan otros países de la Unión hacer observaciones. Este trámite es un trámite ciertamente largo, porque son 3 meses los que dispone la Comisión para hacer las apreciaciones y las observaciones que consideren oportunas. Posteriormente, habrá que someter este proyecto de Real Decreto a un dictamen del Consejo de Estado y finalmente llevarlo a Consejo de Ministros. Por lo tanto, estaríamos hablando de que esta norma podría estar en vigor o publicada a finales de este año, hacia el mes de diciembre. Y ya sería en la próxima campaña oleícola en la cual pues, estaría plenamente vigente todas estas cuestiones. Estamos trabajando también en ese sistema, en esa nube de trazabilidad, donde se tienen que registrar todos los movimientos, y nos gustaría también que todo ese sistema esté implantado para no esta campaña, sino para la campaña siguiente. Básicamente este es un poco el resumen, los puntos clave, el espíritu que tenemos con la elaboración de esta norma de calidad. Evidentemente, pues es una norma que es muy importante para nuestro sector, porque desde hace 37 años no se aborda de una manera tan integral y de una manera tan decidida por parte del Ministerio. Por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias y reitero pues el agradecimiento a CaixaBank por organizar la jornada y por darme la oportunidad de contar en qué consiste la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Miguel. Bueno, nos ha dejado bastantes cuestiones importantes encima de la mesa, porque nos ha dejado el tema de la trazabilidad, nos ha dejado el tema del refrescado de aceites, nos ha dejado el tema de repasar los orujos, nos ha dejado el tema de las aceiteras, es decir, nos ha dejado muchísimas cosas. Es verdad que desde hace 30 y algo años no se había cometido una reforma tan importante en las normas del aceite de oliva. Eso es importante para el sector. Somos un sector muy importante y, por tanto, se nos debe de considerar bastante importante. Ahora bien, creo que toda esa
por decirlo de alguna forma, revolución con las normas de calidad, ha tenido un efecto muy bueno en el sector. Y es que ha puesto, y espero que así lo veamos a continuación, ha puesto bastante de acuerdo al sector cooperativo, al sector industrial, al sector envasador, al sector distribuidor. En estos últimos tiempos, en este último mes o en el junio, julio, se han hecho bastantes escritos al Ministerio por plataformas o por organizaciones que hace a lo mejor un año era imposible que cooperativas industriales, envasadores, distribuidores, supermercados, etcétera, etcétera, firmaran peticiones conjuntas en las que obviamente el sector cree que le va a perjudicar y que por ello se ponen de acuerdo. Bueno, ahora tenemos que darle paso a dos personas del sector, dos personas importantes. La primera persona que va a intervenir va a ser Antonio Luque. Antonio Luque es conocido de todo el mundo. Él es ingeniero agrónomo, estudió en la Universidad de Córdoba y entró en Hojiblanca porque al principio no era de COP, era Hojiblanca, como gerente, y hoy del grupo de COP es su presidente. Hablar de DECOP es hablar del movimiento de aceite o de la concentración de aceite más grande del mundo. Es una persona que, bueno, tiene detractores, pero tiene y ha hecho muchísimo por el sector. Yo, Antonio, me precio de conocerlo desde que tenía 20 y algo años. Él no empezó en el mundo cooperativo o era paralela a su actividad agraria o su actividad en una organización agraria. Recuerdo haber luchado y haber participado muy activamente en el tema de la reforma agraria en la zona de Antequera, donde siempre ha estado ligado y donde creo que no ha salido nunca de sus raíces. Y bueno, hoy es el grupo más importante que hay, factura algo más de 1.000 millones de euros y el aceite de DECOP no lo podemos encontrar en todas las partes del mundo. Bienvenido, Antonio, adelante y no te cortes, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias Enrique por tus palabras, no te preocupes, lamentablemente tengo el gran defecto de no cortarme. Cómo no empezar agradeciendo a Agrobank, a CaixaBank, el que me hayan invitado a estar en esta jornada. Yo creo que son en un momento muy importante para el sector, en donde hay muchas cosas que hacer. Y yo sí quería empezar diciendo que lástima que Juan Ignacio Zafra no tuviera más mando en el Ministerio de Agricultura, en el gobierno, en algún sitio, porque 3 palabritas yo creo que ha dicho lo que de verdad hay que hacer en el sector. Hablaba de mejora, transformación de las explotaciones, mejora de la eficiencia, hablaba del problema del agua, hablaba del tema de marketing. Yo creo que Juan, chapó, conoce el sector mucho mejor que algunos o muchos de los que estamos aquí ya desde hace mucho tiempo. Yo he escuchado con atención, como no podía ser de otra manera, a José Miguel con la propuesta del Ministerio. No sé si continuará José Miguel o no, pero luego le llegarán estos comentarios. Yo creo que ha habido muchas reuniones, como bien has dicho tú, Enrique, planteándole al Ministerio las inquietudes que tenemos por esta nueva norma. Yo voy a hacer unos comentarios sobre esta norma y luego voy a hacer unos comentarios sobre los temas que de verdad creo que habría que trabajar en el sector. Y bueno, empezando por el tema de la norma de calidad, ¿no? Vamos a ver, en los temas de calidad de aceite de oliva, y Enrique, tú decías algo que es importante, España es el líder mundial en producción de aceite de oliva. España debería y debe liderar los mercados de aceite de oliva. Yo creo que cada vez lo está haciendo más. Pero España debería de liderar también la política, las decisiones que se toman a nivel de Bruselas sobre todo y a nivel mundial en el sector de aceite de oliva. En los temas de calidad hay un problema que conoce todo el sector, todo el que es serio y conoce el sector sabe que hay un problema gravísimo con los temas de los paneles de cata. ¿Qué sucede con los paneles de cata o el método de cata en la calidad? Pues que un tema, hoy por hoy, con mucha variabilidad, muy subjetivo,
en donde tenemos problemas tan graves como una misma muestra sacada por un mismo inspector de un mismo depósito y enviada al mismo panel, pues da dos resultados distintos. Imagínense cuando ya hablamos de dos paneles de cata distintos. Bueno, pues tenemos aceite y tenemos, bueno, contradictorios oficiales, como un mismo aceite puede dar extra en un panel, virgen en otro panel y lampante en otro panel. Con lo cual, imagínense la seguridad jurídica que puede tener cualquier persona que se dedica a envasar aceite de oliva o a vender aceite de oliva. Vale. Pero es que es más grave todavía. Esto, que todo el mundo lo sabe, como todos los paneles de cata son conscientes que cada vez está habiendo más controles de unos con otros, ¿cómo se soluciona este tema? Pues subiendo cada vez más el nivel, subiendo cada vez más el listón. Bueno, yo he propuesto en varias ocasiones al gobierno central, incluso al gobierno autonómico, ¿por qué no hacemos un estudio de cuánto aceite de oliva virgen extra hoy calificarían como tal dos paneles de cata oficiales? Y probablemente nos llevaríamos la desagradable sorpresa que sería un porcentaje mínimo. Yo diría que en algunas zonas de producciones, las más importantes de producción, como son nuestras zonas de producción de Jaén, todo el mundo sabe que probablemente allí tendríamos un gravísimo problema con paneles. Tenemos un grave problema todos los días, porque los paneles de cata, para evitar problemas, suben listón y no es esto. Bueno, ese tema, todo el mundo sabe que existe ese problema y el Ministerio esconde la cabecita debajo del ala y no entra a solucionar el problema. Imagínense si partimos de algo que es un grave problema, porque claro, fíjense, si hiciéramos un estudio como el que le digo, ¿cuánto aceite se produce en Jaén que sea virgen extra en dos paneles de cata? Y el resultado fuera un 2%. Y aquí estamos muy contentos que vamos a valorizar a lo mejor el 1% o el 2% del aceite español. Estamos muy contentos. ¿Cuánto le va a costar a los agricultores, a los olivareros de Jaén y de España ese problema? ¿Cuánto le va a costar? Y eso no somos conscientes de ese problema. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás es que sobra. Porque a mí cuando me hablan de trazabilidad, siendo uno de los métodos del panel de cata, y yo pienso en una de las cooperativas, de cualquier almazara, puede salir una cisterna de aceite, que un panel de cata me haya dicho que es extra, pero al cliente que le hayamos vendido puede mandarlo a otro panel de cata con esas discrepancias que hay, puede decir que es virgen o incluso lampante. Imagínense con la novedad que hay, eso de es refrescado, que me deja sorprendente. Me deja sorprendido porque, entonces, si ese panel que mande el cliente el aceite sale que es virgen y ese cliente ha metido en un bidón de 1000 toneladas esa cisterna y todo ese aceite tiene que ser virgen, a mí, pequeña almazara de cualquier lado de España, me puede ocasionar un problema de límite increíble. Bueno, ese problema existe hoy y lo sabemos todos, todo el sector lo sabe. Lamentablemente, la administración española, el gobierno de España, el Ministerio de Agricultura, no está haciendo nada. Y eso le está costando muchísimo dinero a los agricultores, mucho dinero a los agricultores. Si solucionamos ese problema, podemos empezar a hablar de trazabilidad, etcétera. Como bien ha dicho José Miguel, hay otros problemas que son mucho más graves y de ellos ni se hablan. Por ejemplo, hay gente desaprensivos que a lo mejor está mezclando en un aceite de oliva un aceite de orujo. O incluso está mezclando en un aceite de oliva aceites vegetales, otros aceites vegetales. Y bueno, eso todo el sector, o incluso hay un procedimiento que no es legal, que se llama desodorizado y que se hace en refinería y que incluso quita defectos y puede pasar mejor un panel de cata que un aceite genuino. Bueno, esto llevamos años sabiendo que existe en el mercado. Y bueno, yo confío que en el Ministerio de Agricultura haya alguien que tenga la suficiente sensatez de sentarse, coger un papel por delante y toda esta normativa, poner en orden esa serie de cosas que son previas a todos los demás temas de calidad. Nosotros como cooperativa no podemos apoyar este decreto porque nos va a ocasionar muchísimos más problemas y le va a seguir costando mucho dinero al agricultor y le va a costar mucho más dinero que lo que le ha costado hasta ahora, como la botellita de cristal. Claro, como lo que estamos pensando en virgen extra, el que sea algo absolutamente testimonial,
Pues a lo mejor sí es verdad que podemos vender un aceite muy caro, pero el 1% de nuestra producción. Y eso puede ir en botellas de cristal. Miren, hoy con la situación económica que hay, que yo no sé si somos conscientes de la gravedad que puede tener, el que al consumidor le cueste el aceite de igual calidad, mucho más caro, y que al productor lo cobre más barato, yo creo que no beneficia a nadie. Por lo tanto, yo sinceramente, en todo este tema de calidad, confío todavía que haya, antes de mandarlo a Bruselas y antes de hacer algo que no va a tener mucho sentido para el sector y que nos va a ocasionar graves problemas, confío sinceramente que en el ministerio haya alguien que sea sensato y que nos sentemos a hablar y qué cosas hay que hacer. Yo creo que sí hay muchos temas que hacer, algunos en mejora de la calidad, evitar esos fraudes que sin lugar a dudas se da en el sector y que todo el mundo sabe que existe y que probablemente en el futuro pues a lo mejor empiezan a salir cosas y nos puede ayudar en mejora de la calidad. Hay que trabajar en el tema de trazabilidad, totalmente de acuerdo, pero teniendo solucionado previamente el problema del panel de cata, que eso sí que no es fraude. Y sí que estamos condenados, yo diría que todo el sector con esa problemática que tenemos. Para ir terminando, yo diría, además de los temas de calidad, ¿qué cosas hay que hacer en el sector? Yo lo que sí creo que todo el mundo es consciente de que estamos en unos niveles de precio en origen muy bajos y nos debemos de plantear qué cosas hay que hacer en el sector. Y siguiendo el camino que inició Juan Ignacio, yo creo que todos somos conscientes de que el gran problema para mí en el aceite de oliva o en el sector del olivar son la situación de precio de los cereales. Hoy hay que pensar que un kilo de cebada, un kilo de trigo vale igual que hace 40 años. Y eso significa que todavía hay mucha superficie de cultivo herbáceo que pueden plantarse de olivar y pueden ser más rentables de olivar que de cereales a los precios que están hoy los cereales, aunque el aceite de oliva esté barato. Por lo tanto, hay que hacer una serie de cuestiones que son claras. Yo creo que hay que hacer una mejora de la eficiencia del olivar que tenemos. Es decir, todo aquel agricultor que pueda debe intentar transformar, mejorar, ser cada vez más eficiente. Yo creo que eso es fundamental. Incluso para eso es necesario el agua, como decía Juan Ignacio. Ahí sí que deberíamos de estar movilizándonos todos los agricultores pidiendo agua. En la península ibérica sí que hay agua, si se gestiona bien, si se traslada de un sitio a otro, si se almacena, etcétera, etcétera. Con todo ese dinero que estamos oyendo que puede venir de Bruselas para reconstruir la economía, para mí el tema del agua debería de ser clave, porque eso sí que es una economía productiva y genera empleo a corto plazo con las obras de infraestructura y genera empleo a medio plazo y a largo plazo, porque vamos a ser mucho más eficientes, vamos a ser más competitivos, etc. Probablemente quede una parte de olivar que no pueda transformarse y no pueda ser competitiva. Y ahí siempre habrá alternativas con el marketing, con la buena gestión, ¿cómo? Pues con productos ecológicos, diferenciando ese producto de alguna manera. Pero podemos diferenciar un 10, un 15, un 8, un 16% de la producción. Lo que no podemos diferenciar es el 70% de la producción. Por lo tanto, esa es una línea de trabajo que es absolutamente imprescindible. Y hay otra serie de problemas que están surgiendo ahora, como el tema de la ley de la cadena, que es absolutamente inaplicable. Yo lo dejo esto porque luego en el debate, si queréis, lo tocamos más, pero que todo el mundo, todo el que conoce el sector en el aceite de oliva y en otros productos, que es inaplicable como no haya algunos recursos, como puede ser que se prohíban las importaciones de países terceros, como puede ser que el propio ministerio ponga un precio mínimo, o como puede... Bueno, yo creo que hay una serie de cosas que son absolutamente imprescindibles para que se pueda aplicar la ley de la cadena. Y lo que más me preocupa de todo este tema, con los temas de calidad, con los temas de la ley de la cadena, es que estamos en un momento en donde el sector necesita estar muy unido, porque una de las cuestiones clave es intentar incrementar el consumo de aceite de oliva a nivel nacional y a nivel mundial. Y para eso deberíamos de estar el sector todos muy coordinados y muy unidos, ¿no? Y con estas propuestas que estamos viendo, esto sirve solo para debates, en muchos casos estériles, absurdos y en muchos casos para pelearnos entre nosotros con algo que no nos va a llevar a ningún sitio. Yo creo que ahora lo que tendríamos que sentarnos en una mesa es todo el sector, que tampoco somos tantos, probablemente las 10, las 15 personas que sean necesarias, y hacer una listita con los temas que teníamos que hablar. Y yo creo que esa es la línea de trabajo que deberíamos seguir. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Antonio. La verdad es que de Antonio se puede decir cualquier cosa, pero no se puede decir nunca que no es claro, ¿eh? Ha sido clarísimo.
ha dejado algunas cosas que yo espero que en el debate sean importantes. Bueno, presentar a Luis Torres Morente para mí es un lujo. Yo a Luis lo conozco creo que de toda la vida. Luis es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada. Y Luis representa gerencia o una empresa que es Aceites Maeva. Aceites Maeva se fundó en el año 1930. Su abuelo, don Luis Torres Torres, ellos lo llevan muy a gala, le inculcó a Juan Francisco Torres Morente, persona referente en el sector del aceite de oliva en España, le inculcó el amor por el aceite de oliva. Y creo que Juan Francisco ha tenido la suerte de tener unos hijos a los que le ha inculcado ese amor por el aceite de oliva. Desde el año 2002, Aceites Maeva es líder en envasado de aceite virgen extra. Yo he conocido esta fábrica, esta envasadora, la he conocido pequeña, más grande, y hoy para mí es una de las factorías más importantes de España y por ende del mundo. Luis, bienvenido, y quiero que seas muy claro también, ¿eh? Como no puede ser de otra forma, Enrique. Muchas gracias por tu cariñosa introducción. Bueno, nos conocemos, como tú dices, desde hace muchísimos años y bueno, esto es emotivo. Quería dar las gracias también, lo primero, a Agrobank y a CaixaBank por invitarme a esta jornada. Y bueno, en principio, lo que sí quiero dejar claro a la hora de poner mi exposición es que nosotros somos, en primer lugar, agricultores, y agricultores iniciados en Jaén, con mi padre y mi abuelo son de Porcuna, con lo cual conocemos bien lo que es el olivar tradicional y el olivar tradicional de secano. Luego somos almazareros industriales, donde molemos no solo la aceituna propia, sino también la aceituna de muchos agricultores que tienen nuestra confianza o a los que les damos la confianza para transformar su producto en aceite. Y también somos envasadores. Somos envasadores industriales. Nuestra principal capacidad de envasado va dirigida a las marcas de distribución en todo el mundo y casi el 70% de nuestro envasado se destina a la exportación. Y bueno, algo de esto sabemos porque estamos muy centrados, muy focalizados en los vírgenes y en los vírgenes extra. No tenemos refinería, no tenemos extractora, con lo cual en esos lopes no nos solemos meter. Antonio acabó su exposición, que aparte de buen amigo, es un gran proveedor de esta casa, diciendo que el sector no está unido. Yo me gustaría empezar por aquí la mía, ¿no? O sea, si hablamos del sector productor y analizamos primeramente la cantidad de cultivos que hay, empezamos por el olivar tradicional, mecanizable o no mecanizable, y luego pasamos a los intensivos y a los superintensivos, y de aquí si tienen riego o no tienen riego. Últimamente parece que ya desde aquí y sin tener una sola gota de aceite, esta parte ya está enfrentada entre sí, principalmente el sector del olivar tradicional enfrente del olivar superintensivo, que lógicamente pues, proviene de grandes corporaciones con buenos apoyos tanto financieros como técnicos, y para el sector tradicional o para una parte de ese sector tradicional del olivar, pues gran parte de sus males viene provocado por la gran cantidad de olivar intensivo y superintensivo que se ha apartado en el último año y que está provocando un exceso de aceite en el mercado que provoca a su vez una caída de precio. Con lo cual, ya desde aquí, sin tener una gota de aceite, pues mal empezamos. La segunda pata de esta cadena son los molinos y las almazaras, sean cooperativas o sean en su vertiente de almazaras industriales. No hace muchos años el sector estaba dividido entre cooperativas y sector industrial. Aproximadamente al 50% se producía el aceite entre ambas partes, es decir, estaba muy equilibrado. Desde hace ya años, yo creo que por encima de 10, 12, 15 años, el sector se va
decantando hacia el olivar, hacia las cooperativas, perdón, motivado principalmente, pues bueno, primero porque indudablemente lo hacen bien, y segundo porque últimamente todos los gobiernos, sean de distinta índole política, y todas las administraciones locales apoyan temas subvenciones, temas de agrupación, mucho más al sector cooperativo que al sector industrial, provocando una crisis en el sector industrial que se va a ver agravada en los próximos años por la normativa del Ministerio de Agricultura referente a las normas de calidad y referente a la ley de cadena alimentaria. Aquí tengo un artículo de hoy en el cual dice que el futuro de las almazaras industriales está en peligro, entre otras cosas por una norma que, bueno, no sé bien de dónde o de quién sale, que puede ser aplicable perfectamente a lo mejor a un tío que fabrique o que produzca o cultive pimiento de piquillo o fresa en Huelva, no lo sé porque desconozco esos sectores, pero si alguien conoce el sector industrial y el sector olivarero, no puede aprobar una norma en la cual diga que los agricultores deben de cobrar su producto dentro de los 30 días siguientes a la entrega en la fábrica. ¿Por qué? Pues primero porque estamos en una economía de libre mercado. Segundo, porque es el propio agricultor el que no tiene ningún interés en vender su producto, porque dentro de su libertad para decidir sobre su economía y sobre su explotación, al final los almazareros nos hemos convertido en un sector servicio donde recibimos un fruto que nos proviene del agricultor, lo transformamos en aceite y lo dejamos a su disposición, ese aceite, que la propiedad es de nuestros agricultores, para que decidan el momento óptimo de venta cuando ellos quieran, deseen o decidan. Dicho esto, imaginaros no solo lo que sería para el sector el aplicar esta norma, sino también la cantidad de aceite que saldría al mercado durante la época de producción, estamos hablando de diciembre, enero y febrero, si tuviéramos que vender el aceite fabricado para liquidar o pagarle a los agricultores dentro de este plazo. Acabada ya con las almazaras industriales, no voy a entrar en el tema de instalaciones y demás, porque eso no es nuestra competencia ahora mismo. Pasamos al tema del sector de las envasadoras. Las envasadoras, pues bueno, dicen que las envasadoras son las que tienen el valor añadido. Yo siempre he dicho que las envasadoras tienen el valor desañadido. Nosotros estamos en un panel sándwich, ¿no?, entre la producción y los compradores, ¿no?, sean tiendas, supermercados o retailers, ¿no? No tengo que decir que la legislación del aceite de oliva es la más compleja y estricta que hay en el sector de la alimentación, donde no solo aplicamos unas normas físico-químicas muy complejas, sino que también tenemos una normativa organoléptica, que es la famosa cata de la que hablaba Antonio en su comparecencia, que dan mucha singularidad a nuestro sector, pero que realmente hacen muy compleja su comercialización, principalmente por la falta de repetitividad de la cata en distintos laboratorios, especialmente cuando los aceites pues, tienen unas determinadas características por variedad o por su índice de maduración. Además de esto, a los envasadores españoles se nos ve o se nos identifica como perversos especuladores. No sé qué conspiración judeomasónica pueda haber en esto, pero realmente el tema del mercado y los precios bajos no es culpa nada más que de la ley de la oferta y la demanda. Si hay más producto del que el mercado es capaz de absorber, pues los precios bajan porque hay un excedente. Que no busquen 4, 5 o 6 patas al canario porque no las tienen. Es simplemente un exceso de oferta y una demanda más corta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente, pues vender más aceite y vender en más sitios. ¿Cómo? Promoción. Promoción y promoción. Es un producto único, inigualable y debemos de promover con el apoyo de la administración y con la unión de todo el sector. ¿Qué pueden hacer los políticos, aparte de algunas normas que, bueno, por lo que ha explicado el representante del Ministerio,
encuentro buena lógica en parte de ella, bien aplicada, todo se ha dicho, y por supuesto en otra estoy frontalmente en contra, ¿no? Por ejemplo, lo del tema del envasado del aceite de oliva virgen extra en PET. Yo no sé a qué supermercado van estos señores, pero los que yo vendo, y vendo mucho aceite fuera de España, la gran mayoría de las cadenas están migrando del cristal al PET por varios motivos. Primera, porque el precio es más económico. La segunda, porque la huella de carbono de una botella de cristal es 3 veces mayor de media a una botella de PET. Y en transporte la eficiencia del PET de un 36% por encima. Partiendo de esto, es un producto que en España el 90% se vende en PET y funciona bien. ¿Para qué vamos a tocarlo? Y si salimos fuera, ya digo que en gran parte de las cadenas de supermercados a nivel mundial el cristal se está sustituyendo por el PET. Aquí vamos nadando en situación contraria y aparte de esto también, no lo olvidemos, abriría la puerta a que otras envasadoras, y estoy pensando en Portugal o estoy pensando en Francia, puedan envasar el virgen extra de sus países de origen en PET y venderlo en España porque esta norma es inferior a la norma comunitaria y no podrían prohibir su venta. Yo me centraría también, y que me gustaría dar ya para terminar, un repaso a la norma Trump. Aquí no se habla de que tenemos un impuesto del 25% para el aceite virgen y aceite de oliva envasado en España y comercializado en los Estados Unidos. Eso ha cerrado las puertas al aceite de español en los Estados Unidos. Y no se habla de eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Evidentemente, desde el sector protestar, desde el Ministerio y desde la política, a solucionarlo. Cuanto antes, mejor. Tenemos el mayor consumidor de aceite de oliva del mundo, después de la Unión Europea, bloqueado para el aceite de oliva español envasado en España. Esto es inadmisible y no se habla de esto. Por último, me gustaría dar un repasito muy rápido a una norma que viene también en la ley de la cadena alimentaria, que es el coste efectivo de producción. El coste efectivo de producción, yo soy economista, estudié en Madrid, Enrique, no en Granada. El coste efectivo de producción no se sabe como término económico exactamente qué es lo que engloba y qué es lo que no engloba. Yo me gustaría pedirle al Ministerio que nos haga una clarificación sobre cómo, cuándo y cómo vamos a aplicar esta norma. Hay tantos costes efectivos de producción en el aceite de oliva como explotaciones hay. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Me gustaría que esto pues, sirviera para que alguien se le encendiera una campana y nos dijera cómo y cómo vamos a poder aplicar esto. Ya para terminar, únicamente volver a insistir en que el sector debemos de unirnos. Coincido con Antonio en que no es muy complejo y de hecho estamos viendo en algunas de estas normas que lo que sí ha conseguido el Ministerio ha sido unir al sector en contra de la norma, obviamente, especialmente la del plástico. Creo que no he visto ninguna asociación agraria ni ningún componente del sector que esté a favor de esta norma. Y bueno, y trabajar conjuntamente para tener un sector digno, rentable, porque evidentemente en estos precios no es para nadie rentable y el aceite se vende igual a 2,70 € o a 3 € que a 2, y es cuestión de valorizar el producto y además un producto que es inigualable. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, pues la verdad es que estamos recibiendo muchísimas preguntas, muchas, para los dos, porque son preguntas que cualquiera de los dos. Voy a empezar con la primera. La primera la recibí esta mañana y es una historia o es algo que tiene el sector ahí. Me gustaría que los dos contestaran muy breve, pero que contestaran los dos. A ver, el castellano es el segundo idioma del mundo. Tenemos al Consejo Laícola Internacional que no tiene traducción su página al segundo idioma del mundo. El Ministerio no ha tomado cartas en el asunto. Me gustaría que reflexionarais un poco sobre el tema ambos, porque los dos estáis exportando a países no solamente de habla inglesa, sino a países de habla hispanoparlante.
Cualquiera de los dos podéis contestar. Solo con una matización tengo bastante. Bueno, yo, Luis, te estaba dejando a ti, ya que estabas tú ahí en la pantalla. Pero bueno, yo he comentado antes que yo creo que España, aparte de ser líder en producción de aceite de oliva, debería ser líder en la gestión política, legislativa del sector del aceite de oliva a nivel mundial. Y yo creo que ahí nos falta mucho camino por andar. Tenemos cierto complejo, incluso nuestros investigadores, nuestros defensores de normas, etcétera, es que van a pensar, que van a decidir si nosotros debemos de ejercer de líderes. Y yo creo que ahí nos falta mucho. Y desde luego yo no me había dado cuenta de ese detalle, pero creo que es un detalle absolutamente lamentable. Absolutamente lamentable. Y bueno, tendremos que empujar para que esas cosas no sucedan en el futuro. Bueno, la segunda cualquiera de los dos puede preguntarlo también. Nos preguntan que si una extractora que mortura semilla oleaginosa puede estar en el mismo recinto que una refinería y una envasadora de aceite de oliva. Bueno, hombre, la normativa parece que en eso es clara, ¿no? Aunque últimamente la han retocado. Es decir, las instalaciones antiguas parece ser que van a poder seguir conviviendo, pero cualquier modificación o una instalación nueva se tendrá que adaptar a la nueva normativa. Esto para mí creo que hay muchas formas de solucionar cualquier tipo porque aquí al final lo que se va buscando es el fraude, ¿no? Yo creo que es una falsa norma de calidad, ¿no? Pero bueno, al final con un medio de trazabilidad y con otras medidas de control se podría solucionar, pero ahora mismo en lo antiguo se podría hacer y en lo nuevo no. Sí, hay una que tiene que ver, una de las preguntas tiene que ver mucho con algo que nos ha tocado, que es el adelanto de la cosecha a empezar a recoger aceitunas en los meses de octubre. Bueno, ya sabéis, y vosotros lo sabéis mejor que yo, el aceite que se recoge en octubre, no toda la aceituna se puede recoger en octubre, porque no toda la aceituna está hecha, pero quien nos lo pregunta nos habla del tema del refrescado de los aceites. Y la pregunta es clarísima. Si tienes 1 tonelada de lampante y la refrescas con 99 toneladas de un virgen extra, ¿esas 100 toneladas las conviertes en lampante? Porque según la ley sí. Y según la ley y seguramente según la realidad. Es decir, hombre, habrá que ver cómo es el lampante de malo, pero vamos, si un aceite tiene defecto, lógicamente ese defecto puede migrar al resto. Yo creo que esto es rizar el rizo. Al final tenemos una norma y una analítica, y yo creo que dentro de cada casa, pues tú lo que tienes que cumplir es que al final el producto salga extra, ¿no? Pero eso es rizar el rizo, obviamente. Lo que sí es cierto es que en eso estoy totalmente de acuerdo con la norma o con la promoción por parte del Ministerio para empujar a adelantar la fecha de recolección, porque cada vez no es más complejo a los envasadores el encontrar el aceite virgen extra con los frutados de aceituna que nos piden nuestros clientes en el mercado. Es decir, somos unos grandes fabricantes en algunas zonas, incluyo a Granada, de lampante, porque son recolecciones tardías con aceite maduro y demás, y sin embargo nos volvemos locos todos los días para poder encontrar aceites vírgenes extras que tengan un 4, un 4,5 de frutado. Y además esos aceites se pagan muy caros. O sea, vamos a intentar producir lo que el mercado nos demanda. Ahora ya quiero que Antonio conteste. Vamos, que mira, hay dos preguntas. Una, que con la nueva trazabilidad el consumidor va a ver, por ejemplo, la zona de producción de ese aceite. Es decir, si se van a modificar el etiquetado también para decir procede de tal sitio, procede de tal otro. Esa es una de las preguntas que hacen. Y hay otra muy interesante que, aunque la habéis tocado antes, vuelven a preguntarla, y es que si con la prohibición del plástico el consumo familiar no lo estamos trasladando a otros aceites
a lo que podemos denominar tener los mejores vírgenes del mundo, porque a lo mejor resulta, y me lo apuntan ahí también, a lo mejor resulta que es más interesante envasar virgen que virgen extra, pero envasar el virgen en plástico. Dos, tres comentarios de lo que has dicho. Quería hacer un comentario con el tema de los aceites tempranos, que decía Luis. Por supuesto, y yo creo que todos somos partidarios de que hay que intentar adelantar la época de recolección lo máximo posible, porque es la mejor, una de las cuestiones fundamentales para obtener unos aceites de calidad. Eso punto uno. Punto dos, yo seguiría defendiendo cuál es el virgen extra, pues yo vuelvo al panel de cata. El problema con el panel de cata que tenemos, o con la cata que tenemos, es que un panel nos puede dar el mismo aceite, uno lampante, otro virgen y otro extra. Incluso puede que hasta el mismo panel podría darnos dos de los tres tipos de aceite. Con lo cual, la norma nos va a complicar mucho el tema. Y lo que sí yo diría que es complicado es que ese adelantar la recolección, yo creo que hay que buscar mecanismos. Pero desde luego hacerlo de forma obligatoria es muy complicado. Yo no sé cómo vamos a poder decir a partir del 15 de enero no se puede producir aceite de oliva, no lo sé. ¿Cómo se va a hacer? Y más pensando en los problemas de recolección que hay, sobre todo en el olivar tradicional, porque eso es quien más va a perjudicar al olivar tradicional. Y pensando en problemas un año como este, con el COVID, qué puede pasar, etcétera, etcétera. Dicho eso, hay que buscar mecanismos que sean necesarios para adelantar la recolección. El tema de origen, yo creo que según la normativa, para poner un origen tiene que ser denominación de origen, de lo contrario podríamos poner aceite de España. Y yo creo que eso es imprescindible ponerlo, aceite de España, de Portugal o de Francia o de donde proceda el aceite. Y está claro que si nos obligaran, que yo estoy convencido de que no va a ser así, si nos obligan a envasar el virgen extra en cristal, como ha dicho Luis, puede pasar varias cosas. Una, que se envase en otros países, venga el aceite de Portugal o de Francia o de Italia envasado en PET, en virgen extra. Y otro que puede pasar es que aumente mucho el consumo de otro tipo de aceites, vírgenes, oliva, etcétera, porque la diferencia de precio es alta y además es poco práctico en una casa en donde se consume mucho aceite de oliva, acostumbrado al envase de 5 litros, un envase de 5 litros en cristal. Yo creo que eso nos va a ocasionar graves problemas. Es que eso es meternos con los problemas que tenemos en un tema que no tiene sentido. Yo añadiría ahí también, Antonio, el uso en la hostelería, ¿no? O sea, ahora que hemos conseguido que la hostelería empieza a consumir virgen extra, imagínate un cocinero haciendo un plato con una botella de cristal de 1 litro, ¿no? Es inviable por coste y por utilidad. Y lo que tú has dicho antes de las diferencias de precios que está habiendo los aceites muy buenos, ¿qué está pasando? Es que un virgen extra, para que pase 2 paneles de cata oficiales, no hay ni el 2% a lo mejor de la producción de España. Hoy no hay el 2% de aceite. Con lo cual estamos condenando a un 60% de aceite, que paneles, que consumidores lo pueden valorar como virgen extra, lo estamos condenando a unas categorías que, bueno, ¿qué está pasando en el mercado? Y es bueno hablarlo. Hoy hay un lampante que vale entre 1,65 y 1,70, un virgen que vale entre 1,70 y 1,80 y un virgen extra que puede valer entre 1,90 y 2,70. Es decir, si queremos un virgen extra que cumpla 2 paneles de cata, exigencias y tal, es que no hay. Con lo cual, el problema para el agricultor, eso está muy bonito para ese 2%, para ese 1%. Y nosotros tenemos una cantidad de ese, importante. Pero para el 98%, eso es condenarlo. Y a lo mejor podríamos tener ese virgen extra que se mantenga en esos 2,70 o en 2,75, pero podríamos tener un virgen extra que estuviera a 2,40 y no bajarlo a 1,90 tal, porque normalmente o a 2 euros se está comprando por otros países para que lo gestionen de otra manera, ¿eh? Y tienen menos problemas en la comercialización de esos vírgenes extras como vírgenes extras, que yo creo que lo son. Bueno, pues aquí fijaros si hay temas que deberíamos de debatir, porque eso le está costando a lo mejor de media 20 céntimos al sector en nuestro país. Sí, hay una con el tema del olivar ecológico. Bueno, la tendencia es que el olivar menos productivo o de alta montaña pasa ecológico, con lo cual tiene un valor añadido, pero ¿no vamos a saturar el mercado con el olivar ecológico?
con el aceite ecológico, porque, y eso ya es un poco de cosecha mía, porque recordar un poco, vosotros dos, cuando teníamos poco arbequino y todo el mundo se lanzó a poner arbequino, lo que hicimos fue saturar el mercado y bajar el precio. Enrique, yo creo que en este tema pienso que vamos a coincidir también. Lo que no puede ser ecológico cuando yo digo que hay que diferenciar el producto del olivar tradicional, mire usted, diferenciar el 70, el 80 o el 85% de la producción es imposible. Diferenciar un 10, un 15%, yo creo que es posible. Yo creo que de ecológico, yo diría más. Nosotros tenemos una producción como de ecológico que no llega al 15% del que vendemos ecológico envasado. Es decir, necesitamos del que vendemos envasado entre nuestras plantas de Antequera y Estados Unidos, un 80% necesitamos de fuera, un 85% de fuera. Ahora, lo que sí está claro es que lo que es muy difícil que podamos defender el ecológico, el aceite del olivo no sé qué, el aceite del otro olivo, no. Yo creo que sí, yo creo que hay que apostar fuerte por el ecológico. Yo creo que a nivel agronómico tenemos que buscar alternativas en el ecológico para que sea productivo, cómo mejorar la calidad, cómo solucionar los problemas agronómicos que podamos tener. Y yo pienso, no sé lo que opina Luis, pero que un 10% de nuestra producción vaya a ecológico, yo creo que hay mercado en el mundo. No lo hay para un 60%. Yo estoy totalmente de acuerdo. El aceite orgánico, el ecológico, sube todos los años la demanda. Hay países ya maduros y con un alto poder adquisitivo que consumen una cantidad de ecológico importante, y nuestro gran problema, al igual que los vírgenes extras de alto frutado, es encontrarlo. Sí, esta es directa para Antonio, y además es que me lo han expresado así. ¿Está dispuesto Antonio Luque a apoyar la reivindicación de las almazaras industriales de que no haya que pagar a los 30 días de acuerdo con la ley de la cadena y de esa forma no hundimos a todo el sector? ¿Me he explicado? Vamos a ver. Probablemente para todo aquel que esté escuchando y no sea almazara industrial, mi abuelo era almazarero industrial y mi primer trabajo fue en una almazara industrial. Y yo creo, antes yo tengo, no voy a discrepar de Luis, Luis ha dicho las ayudas que tenemos las cooperativas y demás, yo creo que de verdad hasta ahora en eso se están haciendo bien, y cuando alguno se me cabrea mucho, yo digo que a lo mejor es culpa de que algunos hemos apretado mucho en esa dirección, a lo mejor tenemos que ayudar en otras direcciones también. Pero a lo que iba esta pregunta, por supuesto que yo creo que eso va a ocasionar un problema en el mercado, lo ha dicho Luis, yo lo comparto, es decir, que una almazara tenga que pagar el aceite en 30 días y demás, yo creo que eso nos va a ocasionar que en campaña vamos a tener unos precios siempre muy bajos como no busquemos una solución. Ahora bien, digo otra cosa. Yo creo que el almazarero industrial y que el agricultor que le venda al almacenero industrial también tendríamos que darle una vuelta de qué hay que hacer cara al futuro. Es decir, lo que se ha convertido en un problemón para el mercado es que precisamente el almacenero industrial no es quien vende el aceite. Y digo, este es un problema ya no del almazara industrial, también de la cooperativa. Y es que hemos entrado en la novedad de que el agricultor decide el momento de venta del aceite y cómo vende el aceite y demás. Con lo cual hemos pasado de tener 2.000 vendedores de aceite, últimamente se habla de la concentración de la oferta. Es mentira. Hemos pasado de 2.000 a 50.000 vendedores de aceite. Y el problema es que cuando el mercado del aceite de oliva es un mercado que funciona a la demanda hasta hace año y medio, 2 años, los 3 años anteriores o 4 años anteriores, usted descuelga un teléfono y siempre hay alguien que quiere comprar un camión de aceite. Pero cuando funciona la oferta, como pasa ahora, usted descuelga el teléfono y no hay nadie al otro lado del teléfono. Claro, llegan los agricultores al almacenero industrial y a la cooperativa. Yo quiero vender el aceite hoy porque va a llover o porque me he enterado que los de Deco son muy malos y va a bajar el aceite por culpa de Deco o por lo que sea, ¿no? Y se forma una psicosis que hace que en el mercado tengamos a lo mejor no más de 1.000 toneladas de oferta y se hundan los precios. Entonces, sí a apostar por esto que estabais diciendo, pero también a pedirle al sector industrial almacenero y a los agricultores que venden de esa manera que deberíamos de buscar algunos mecanismos para que eso cambie. Yo creo que es fundamental si queremos ordenar un poquito el mercado.
Bien, estamos casi llegando casi al final. Bueno, tenemos alguna otra, perdón, el micro, tenemos alguna otra donde en temas de normas de calidad, que se dice, bueno, porque se hace muchísimos temas de trazabilidad y tal, pero no ha cambiado ningún parámetro del aceite. Lo que decías tú y decía Luis, el tema de los paneles de cata no se tocan. Es decir, las cosas esenciales yo creo que no se han tocado. Y ya que se hace una reforma tan ambiciosa, yo creo que se debería de haber tocado algo más. Como estamos ya casi en los últimos segundos, os voy a hacer una pregunta que me la han hecho mucho a los dos. Y me gustaría que contestarais primero uno, me da igual el orden. ¿Cuál es o qué creéis vosotros que sería el precio ideal para todo el mundo? Porque aquí estamos hablando mucho del precio para el agricultor, eso sigue la cadena, pero ¿va a asumir el consumidor el que le subamos el aceite? Porque no hemos contado nadie con el consumidor. Eso es lo que me gustaría escuchar de vosotros. Porque hay que pensar en el último. Y el último es el consumidor al que no le preguntamos y se puede retirar, o puede seguir o se puede retirar. Antonio, tú mismo que estás en pantalla. Vamos a ver, yo vamos a ver, creo que hay que dejar claro, el precio del aceite de oliva, para mí, el mejor precio del aceite de oliva es el más alto posible para que se venda todo. Pero, ¿cuál es ese, no? Yo hay una cosa que está clara. En los niveles bajos, muy bajos de precio de aceite de oliva que tenemos, está claro que el consumo está creciendo mucho y eso antes o después va a hacer que suba el precio. Vamos a sufrir mucho por el camino, pero va a ser que sufra el precio. Luego hay que pensar otro dato con el tema del precio, y es que si el precio se pone muy caro, el olivar va a ser muy rentable en muchas zonas del mundo, con lo cual va a seguir creciendo exponencialmente las producciones de aceite de oliva. Por lo tanto, hay que buscar un nivel de precio que sea para el agricultor el suficiente y para el consumidor que lo siga manteniendo, atrayéndolo. Luis decía antes un nivel de precio que yo creo que hay que estar pensando en él. Yo diría que estemos en el entorno de los 2,5 euros de media. Entre 2 y 5 y 3, diría yo, por lo que habría que trabajar. Pero pensar que el aceite de oliva va a estar a 4 euros o a 3,5 euros de media, yo creo que es algo, ojalá, yo me apunto. Yo el mío lo vendo para los próximos 30 años, pero yo lo veo muy complicado. Entonces, hay que pensar un precio que al consumidor lo mantengamos lo más cercano posible y que tampoco consigamos un efecto llamada a que se sigan incrementando plantaciones de olivar, no solo en España, en todo el mundo, la península ibérica, norte de África, Sudamérica, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio y además creo que un virgen extra, y ya tenemos la experiencia, hace muy pocos años teníamos aceite a 4 euros y sabemos lo que costaba vender aceite a esos precios. Y ahora, pues, un virgen extra, pues, digamos, la parte más baja del escalafón está en 2, ¿no? Yo creo que un virgen extra debe de estar entre 2,5 y 3 euros, salvando que llueva, que no llueva, cosechas más grandes, cosechas más bajas, pero un virgen extra de verdad, virgen extra que esté fabricado tempranamente, que cumpla la normativa estrictamente. Y lo que tenemos que hacer es valorizar los precios de los aceites que están por debajo. O sea, lo que no tiene sentido es que hoy se pague a 1,65 un kilo de lampante y que en el mismo mercado se pague 2,70 por un kilo de aceite extra top. Bueno, vamos a trabajar para lo que vale 1,60, lo convirtamos en 2,70. Aparte que como tendrá menos producción porque los rendimientos son más bajos en olivares tempranos, pues habrá menos y ayudará un poco a aliviar el exceso de la oferta. Con lo cual, si hay que mojarse, digamos, por encima de 2, indudablemente, cualquier tipo de aceite de inferiores calidades y entre 2,5 y 3 las calidades superiores. Se va a vender el mismo que lo que estamos vendiendo actualmente. Bueno, pues creo que... Enrique, si me permite un segundo nada más. No. Hay algo que no hemos hablado para conseguir. Yo lo único que voy a decir, Luis, ¿qué se puede hacer para conseguir lo que tú estás diciendo? Hay un tema que ahora depende del gobierno, del Ministerio de Agricultura,
que es conseguir el 167 con retirada obligatoria de aceite. Si eso se aprueba para aplicarlo en la campaña que viene, el lampante por abajo nos lo vamos a llevar a 2 euros en 10 minutos. Y yo creo que ese tema tenemos que seguir presionando en el Ministerio para conseguirlo. Y no envasándolo en PET. Bueno. Bueno, pues si no tenéis más, yo quería daros las gracias a los dos y sobre todo quería darle las gracias a Agrobank porque, bueno, que han tenido o hemos tenido la suerte de tener 3 ponentes, 4 con Juan Ignacio Zafra, de lujo, que pocas veces se ven juntos en el sector. Yo creo que ha habido mucha expectación. He dejado, pues no sé, 50, 60 preguntas que no daba tiempo a más. Pero bueno, agradeceros a los dos, a José Miguel, a Juan Ignacio y sobre todo a Agrobank, agradecerles la iniciativa que ha tenido, lo cual quiere decir que a lo mejor cuando pasen 2 o 3 meses tenemos que volver a hablar, porque igual tenemos novedades importantes. Tenemos lo que acaba de decir Antonio por ahí, el 167 que está hoy lo hemos recibido del Ministerio para hacer alegaciones y demás. Pues muchísimas gracias y enhorabuena porque habéis sido muy claros y muy directos. Gracias a ti, Enrique. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.